primera persona que me ha pedido la palabra es Javier Ferrer. Bien, muchas gracias. Me llamo Javier Ferrer y provengo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza. Entonces quería aprovechar para felicitar a los tres ponentes, aunque mis preguntas se ciñen a la intervención de la profesora Carmen Peña. La primera son dos preguntas y un comentario. La primera pregunta, brevemente, es si le parece que era realmente necesario la modificación de los cánones 1671 a 1691 del Código, o se trataba más bien de aplicar el Código. De hecho, lo que dice el Código es que, en cuanto a la velocidad de los procesos, que en primera instancia la causa no demore más de un año y en segunda entre 2 o 6 meses. Entonces se ve que evidentemente en muchos sitios eso no ocurre, pero la agilidad podía venir simplemente de instar a los obispos en las visitas al Límina, por ejemplo, a que eso se cumpliera, o dotar de una mayor profesionalización a los jueces, que yo creo que es uno de los grandes problemas que se producen ahí. En ese mismo sentido, por ejemplo, el tema de la gratuidad, de lo que también he hablado, ¿no? Es decir, me parece que lo que al final ha resultado es una cosa enormemente teórica. Si las conferencias episcopales pueden, será gratuito. En el Tribunal Interdiocesano de Zaragoza los abogados cobran habitualmente a través del tribunal, con lo cual está perfectamente tasado lo que se puede cobrar, el margen que se puede cobrar por cada una de las intervenciones. Entonces eso no es que sea gratuito, pero desde luego es muchísimo más económico que lo que supone en el ámbito judicial, civil, un proceso de separación o de divorcio. Y por otro lado, hasta qué punto esta especie de llamada a la gratuidad no va a redundar en una falta de profesionalización de los abogados y lo van a convertir en una actuación de voluntariado. Es decir, si me parece es una cosa técnica, pues deberían cobrar algo no desmesurado, pero algo justo, ¿no? Con lo cual, ¿hasta qué punto eso era necesario y hasta qué punto lo que se dice que va a ocurrir con el motu propio realmente va a ocurrir, o es una norma que se superpone en la anterior y no asegura realmente que se vaya a mejorar la situación? Por otro lado, tengo una curiosidad respecto al instructor y asesor, que en el proceso abreviado ante el obispo nombra al vicario judicial. El instructor es un juez, no es un juez, y el asesor, ¿quién es? Porque me parece que no es el asesor el que está hablando en otro lugar de un experto en ciencias humanas o jurídicas, sino que eso corresponde a otra parte distinta del motu propio. Entonces, ¿quién es este asesor? ¿Qué cualificación tiene? Etcétera, ¿no? Y finalmente, un comentario, y ha mencionado varias veces el artículo 14 de las reglas, y desde luego yo no tengo una valoración tan positiva como la que usted hace. A mí me parece que técnicamente es bastante impreciso. Tengan en cuenta que al final dice etcétera, y me parece que sencillamente lo que tenía que haber repetido, lo que dice el motu propio, respecto a que sean circunstancias, testimonios, documentos que hagan manifiesta la nulidad, porque es que aquí se está mezclando una circunstancia que no me parece tan evidente de nulidad como puede ser la brevedad en la convivencia conyugal o el hecho del embarazo imprevisto de la mujer. Es un hecho, con categorías jurídicas, el error determinante de la voluntad, o una categoría jurídica que en la práctica no se da como tal, que es la violencia física. Entonces, en realidad, cualquier causa de nulidad, en la medida que sea evidente, podría dar lugar al proceso ante el obispo. Y en cambio, el decirlo como se dice, a mi modo de ver, lo que lleva es a establecer una especie de reinterpretación de las causas de nulidad. Una cosa antes de que respondas, como veo que hay mucha gente que quiere preguntar y no tenemos mucho tiempo, escoger una pregunta, y si luego hay ocasión de hacer una segunda vuelta, pues uno vuelve a intervenir. Sí, son casi enmiendas a la totalidad. A ver, vamos a ver, si a mí... No, digo la totalidad del... O sea, si a mí me parecía necesario o no hacer esta modificación, bueno, yo creo que era necesario hacer alguna modificación. O sea, modificar los 21 cánones, probablemente no. Ya he dicho, ¿yo lo hubiera hecho de otro modo? Sí, ya he ido muy rápido porque un poco mi pretensión era, bueno, pues intentar exponer un poco todo. Evidentemente, pues ya he dicho, yo hubiera, por ejemplo, el proceso abreviado lo hubiera hecho de otro modo, hubiera hecho el proceso sumario de que hablaba el sínodo con bueno, pues ampliando los supuestos del proceso documental. Podría perfectamente, y creo que sería más claro, y hubiera roto más. Es decir, yo no lo hubiera hecho así. Pues no, muchas cosas no.
Pero bueno, quiero decir, me parece que porque a mí no haya cosas que yo cambiaría, no me parece tampoco mal que se hayan hecho. Apunté al principio, cuando la necesidad de la celeridad, apunté efectivamente que hay cuestiones que vienen de la ley. O sea, realmente con la ley como teníamos, por ejemplo, 6 meses en segunda instancia solo era posible confirmando por decreto la sentencia. En el momento que se pasa al trámite ordinario es que no es posible. En primera instancia, efectivamente, podía agilizarse mucho más. Sí, comenté a lo que iba, que bueno, muchas veces viene efectivamente por falta de personal, por falta o por mala aplicación incluso del derecho, ¿no? Entonces, ¿todo eso se podía mejorar? Sí, la Dignitas Connubii de hecho intentó un poco que se mejorara y tal. ¿Se podría haber seguido por esa vía? Sí, indudablemente. ¿Esto lo va a arreglar todo? No, también indudablemente no. ¿Por qué? Porque esa sería la última parte. O sea, el cambio legal no por sí mismo, si no se aplica bien, si no tiene personas que se apliquen bien y tal, creo que es lo que, bueno, he intentado transmitir, tampoco es eficaz por sí mismo. Entonces, bueno, habrá medidas que sí que agilicen, pero bueno, incluso, o sea, la mera supresión de la duplex, hombre, agiliza, indudablemente agiliza, pero si se mueren las causas en primera instancia tampoco ganamos mucho, entiéndase, ¿no? Es decir, que yo creo que, bueno, se puede valorar como se quiera, pero algún cambio creo que sí que era necesario. Que esto solucione todo, creo que no, desde luego, ¿eh? Y creo que efectivamente, hilando con lo que ha dicho, a mí efectivamente el problema de la gratuidad es cómo se va a aplicar, cómo se entiende, y que no vaya en detrimento efectivamente ni de la profesionalización ni de la seriedad y dedicación de las personas ahí implicadas. Entonces, bueno, que nada es gratis, eso también es verdad. O sea, nada es gratis, las cosas cuestan. Me gustó mucho ayer la intervención de Monseñor Iceta, ¿no? Cuando decía, en el fondo, muchas veces con los presupuestos vemos qué valor le damos a las cosas, porque las cosas cuestan, nos guste o no nos guste, ¿no? Entonces, bueno, que esto va al presupuesto de la diócesis y bueno, pues fenomenal, pero alguien tendrá que, y no, es decir, ¿quién lo paga? ¿El fiel que pide nulidad? ¿O lo paga la diócesis o quién lo paga? Ese es el punto que hay que resolver, pero creo que también, gracias a Dios, salva dentro de que pueda ser un signo. También quizás para quitar esa mala prensa que tienen las nulidades de caro, etcétera, puede ser un signo la gratuidad. Yo particularmente no veo muy bien cómo hacerlo, pero bueno, pues si los obispos se encuentran la vía, estupendo. Pero puede ser un signo, pero también salva a la vez y pone en el mismo plano la justa retribución de los operadores del tribunal. Es decir, que no estamos hablando de que esto se puede hacer con voluntariado, es imposible. Entonces, ¿esto cómo se articula? Pues en fin, nuestros señores obispos tendrán la palabra. El asesor instructor, efectivamente, ya he dicho, el proceso abreviado, como un poco pasaba con el documental, pero en el proceso abreviado, bueno, pues aunque sea por ser nuevo, pues pasa también mucho, pues es verdad que está muy indefinido. Muchas cosas que habrá que, según se haga la práctica o según se vayan haciendo aclaraciones, habrá que ir viendo cómo. En principio, como el juez en el proceso abreviado es el obispo, pues es verdad que habría todavía más amplitud de nombrar un instructor no juez, etcétera, porque no es determinante que dé el voto, lo importante es que instruya bien. A mí particularmente los instructores no jueces no me gustan, pero bueno, en este proceso en concreto, pues probablemente pueda tener más amplitud la participación. Y el artículo 14, que solamente he apuntado efectivamente por la rapidez, si alguien ha pensado que me gusta, quiero aclarar ya desde que no me gusta. No me gusta la articulación, creo que lo he comentado, pero si no, no tengo ningún inconveniente en insistir en ello. No me gusta porque creo que da lugar efectivamente a confusión. Da lugar a confusión porque se está interpretando en ese sentido, es decir, bueno, como ejemplo, o sea, claramente tiene un valor solamente ejemplificativo. El etcétera me parece que no, o sea, no me parece que sea un problema, porque tiene un valor simplemente de uno de los casos que podrían ir por aquí, entre otros serían estos. ¿Cuál es el problema? Efectivamente, que ni todos los casos que incluyen son tan claros. Usted ha señalado algunos, pero bueno, ¿y el aborto? El aborto de suyo no es causa nulidad. Podrá serlo en función de que concurran otra serie de circunstancias, pero de suyo el aborto no es una causa nulidad. Es verdad, la falta de fe es, bueno, la falta de fe que provoca un error determinante o una exclusión, que justo no es tan fácil valorar esa cuestión. Hombre, hay nulidades ahí sí muy claros, los errores dolosos que están recogidos son muy claros, matrimonio contraído a la fuerza, etcétera. Es decir, hay causas que sí son muy claras, que provocan la nulidad siempre que se prueben, ¿no?, esos supuestos de hecho, y hay otras que no. Pero es verdad que mezclarlo todo yo creo que confunde. Entonces a mí particularmente no me gusta ese artículo 14, pero digo, no creo, o sea, lo que me parece que no es legítimo es deducir de ahí, de ese artículo 14, que se ha modificado el derecho sustantivo.
porque son meros ejemplos que remiten al derecho sustantivo que ya existe, y entonces ni están todos los que son, ni son todos los que están ahí, ¿no? Porque también falta mucho, porque es solo el grave defecto, la falta de uso de razón que conste por inequívocos documentos médicos. Bueno, y el grave defecto de discreción de juicio y la incapacidad para asumir que conste por un historial clínico tremendo, ¿no? Es decir, que obviamente son meros ejemplos, creo yo. Julián Córcoles. Soy Julián Ros, vicario judicial de la diócesis de Albacete. Muchas gracias a los tres ponentes. Mi pregunta es respecto al proceso breve, la necesidad de consentimiento de las partes, digamos una pregunta procesal y otra sustantiva al respecto. La procesal, ese consentimiento, que se puede en principio recabar de cualquier manera, es consentimiento respecto a la nulidad, respecto a, digamos, formalmente incluso a la causa, porque la cuestión de la que se haya descartado de alguna forma la remisión a la justicia del tribunal como una de las maneras de obtener el consentimiento, pues me parece que dificulta un poquito el sentido de eso. La mayor parte de la remisión de las causas de justicia al tribunal pues es precisamente decir, bueno, yo estoy de acuerdo, pero vamos, normalmente las partes suelen estar de acuerdo en la nulidad, aunque sea de distintos capítulos, por así decirlo. Eso con respecto a lo procesal. Lo sustantivo es, a cualquiera de los ponentes, decir, ¿por qué esa, digamos, esa condición para el proceso más breve? Tiene que ver con el hecho del cambio de consideración del valor probatorio de la declaración de las partes, el hecho de que los dos estén de acuerdo, y eso le da más fuerza a la evidencia de la nulidad. Tiene que ver con que no quede mal el obispo contrariando a nadie, porque los dos están de acuerdo y así a ninguno le tiene que quitar la razón, por así decirlo. O cuál sería, digamos, el valor sustantivo, porque claro, la evidencia de la nulidad sí que parece que está, pero el hecho del consentimiento de ambas partes no termino de ver desde el punto de vista sustantivo para la prueba de la verdad, en que, digamos, añade facilidad a la brevedad del procedimiento. Bueno, yo creo respecto al... No sé si mis compañeros quieren... yo creo que el consentimiento de las partes tiene que ser respecto a la petición de la nulidad, y por tanto en la petición de la nulidad, entiendo yo, entra tanto el capítulo que se pide como por lo menos los indicios, los hechos de prueba, o sea, los hechos jurídicos, los hechos que van a dar lugar a esa nulidad. Y por eso tienen que estar conformes ahí. Para mí, probablemente puede haber más explicaciones, quizás esa de que el obispo no quede mal es una de ellas, pero para mí, yo creo que lo dijo Coco Palmerio, cardenal Coco Palmerio, en la presentación. La cuestión es que, aparte de la evidencia de la prueba, o sea, yo creo que se buscan dos cosas. La ausencia de conflicto. Es decir, para que la instrucción se pueda hacer en un día, no puede haber conflicto. O sea, no puede haber conflicto entre las partes, porque entonces tiene que ir a proceso ordinario. Entonces, yo creo que la cuestión es garantizar un poco que aparte que la prueba sea sólida, que la evidencia es otra de esto, la conformidad busca asegurar que va a ser una causa que se pueda efectivamente tramitar rápidamente y sin mayores problemas. Bueno, más que, si el defensor del vínculo propone o tal, pero todos sabemos que los grandes conflictos vienen del encoramiento de las partes, ¿no? Hay muchas veces. Entonces, yo creo que si ellos dos no aportan el grueso de la prueba al principio y luego no van a pedir unos suplementos de prueba ni contraprueba, etcétera, se garantiza la celeridad de la recogida de la prueba, que para mí está ahí la clave, ¿no? Pero no sé. ¿Alguna cosa que quieras añadir, Jorge? Carlos Morán. Bueno, al margen de felicitar a los ponentes, que han sido brillantes, cada uno con la peculiaridad que le corresponde, quizás hay algún criterio, porque se están oyendo determinadas circunstancias que, en fin, son opiniones, pero algunas cosas se podrían matizar. Los requisitos del proceso breve, en mi opinión, no son 2 sino 4, y son importantes, muy importantes. El acuerdo o el consentimiento son faciespecies distintas. El acuerdo es un litisconsorcio, respecto del cual no está precisado si es propio o impropio, y es muy importante. El acuerdo no va sobre el petitum, sino sobre la causa petendi, y hay que precisar si es, y no se precisa si es propio o impropio el litisconsorcio, de manera que no se precisa tampoco si es inicial o sobrevenido.
si siendo inicial y deja de serlo, se sostiene o no. La cuestión es importante porque modifica radicalmente se trata de una cuestión u otra. Eso respecto al acuerdo. De la primera parte del acuerdo, porque la otra parte del acuerdo es el consentimiento. Y entonces ahí se abren hipótesis. La que ha descartado el pontificio es la de la ausencia. Y se ha descartado porque el mismo día de la publicación de la norma, el 8 de septiembre, hay un artículo del decano de la Rota Romana, el Observatorio Romano, que se puede consultar en la web, donde explícitamente dice la ausencia. Eso originó un movimiento que ha motivado una respuesta ya en este sentido del Pontificio Consejo. Por tanto, ¿a qué se está refiriendo, en mi opinión? Esa situación, esa hipótesis donde no consenso, sino consentimiento. Pues aquellas hipótesis en las que el actor, el demandado, perdón, no deja su posición de demandado. Es decir, posición pasiva, no pasiva-pasiva, la ausente, porque no está contemplada, sino la pasiva-activa, que es la remisión a la justicia del tribunal. Siempre cuando en la remisión a la justicia del tribunal refiera el consentimiento sobre esta cuestión. Primer requisito. El segundo requisito, esto es importante, este primer requisito, salvo que se quiera decir a la norma otras cuestiones. Segundo requisito es que de circunstancias, de personas y de hecho. La clave es el concepto de circunstancia. El concepto de circunstancia en el derecho procesal probatorio tiene un significado propio. Circunstancia es distinto de indicio y es distinto de adminículo. Si se quiere utilizar las palabras en sentido propio, si lo queremos utilizar en sentido figurado, pues ya es otra cuestión. Pero claro, es una norma. Circunstancia es lo que es en el derecho probatorio. Y circunstancia de personas y de hechos. ¿Qué se predica de estas circunstancias? Que es el segundo elemento. El tercer requisito que se predica es este: que no requieran ulterior instrucción e investigación. Con lo cual la propia norma entra en una contradicción. Porque primero exige la ausencia de instrucción como requisito previo y después propone una instrucción posterior. Con lo cual habrá que concretar si la instrucción versa sobre las circunstancias o sobre otras cuestiones. Por ejemplo, solo sobre los indicios. Yo tengo mi idea, pero no le interesa a nadie. Y por eso. Y cuarto requisito, que es a la que apunta a todos, es que el resultado de estos requisitos que se deben verificar y cuya verificación no es fácil. Si no queremos que no se verifique ninguno, entonces ya no necesitamos requisitos. Pero si queremos que se verifique, necesitamos requisitos. El cuarto requisito es que provoquen una nulidad. Concepto dice en italiano manifiesta, otro es evidente, en la Relación 48 decía que notoria, de una nulidad. Bien, esto es una cuestión que se debe analizar al limine litis. Y respecto del cual requiere una valoración. Una valoración que hace alguien que pudiera muy bien no ser instructor. A propósito de la designación del instructor es peculiar porque se dice que se designe el vicario judicial en la medida posible que no sea el propio vicario judicial, sino que se determina un instructor de la diócesis de las partes. Bien, a ver, ¿quién me explica cuál es la diócesis de las partes? Yo estoy intentando todavía buscar esa diócesis, pero en estos 2 meses no la he encontrado. A lo mejor la encontramos. Entonces, hay una valoración inicial. El artículo 14 es desarrollo inequívoco, como lo ha dicho muy bien la profesora Carmen. No es una presunción iuri ni facti de nuevas causas de nulidad, eso es evidente, no solo porque acaba por un etcétera, sino que empieza por un por ejemplo. Claro, una norma que empieza por ejemplo, acaba por etcétera, es tanta como si no existiera, claro, es una norma. Entonces, el legislador nos ha iluminado sobre posibles circunstancias, porque en el artículo 14 no se refiere tampoco, no cita el concepto evidente. Cita entre causas que pueden ser conducidas a este proceso, perdón, y ya acabo. La clave es las circunstancias, en el sentido estoy absolutamente de acuerdo con lo que se ha dicho aquí. Y me parece muy interesante lo que dice el profesor Jorge Miras. Creo que es una de las claves. Es importante llamar las cosas como las cosas son. Y de oportunidad o no del proceso administrativo judicial, depende. Si con el proceso administrativo no se respetan algunas garantías, bien. Si con el proceso judicial le llaman judicial, a lo que pudiera ser, depende. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosa Corazón. Sí, perdón, sí. No sé si querías añadir o alguien quería añadir alguna cosa. No. Muy bien, pasamos a... No parece.
Es que no solo es también a veces hay respuestas entre el propio público. Bueno, mi agradecimiento no solo a los... Mejor de la que está en la parte de acá, ¿no? Intercambio. Mi agradecimiento no solo a los ponentes, sino a los organizadores, porque este curso, gracias a Dios breve, para mí está suponiendo un enriquecimiento en una materia tan delicada. Mi intervención. Preocupación genera la diligencia. Como se nos ha recordado, en la pregunta primera, el Código de 1983 ya decía 1 año para la primera instancia. La instrucción Dignitas Conjuvi 2005 ya lo decía, 1 año la primera instancia. Ahora, el motu proprio, 1 año. El mal no está en las normas. Hay que concluir, el mal no está en las normas, de la falta de diligencia. Hay que poner más medios. Cosas que veo. He hecho un escrito de 12 puntos, lo he mandado a todos los obispos antes del signo y está colgado en la web. Nulidades matrimoniales, fallos y sugerencias. B. Una sugerencia sobre la diligencia. Tengo un bagaje jurídico, familiar y profesional en el ámbito civil profundo. Después lo vine al canónico. Y hoy me enriquezco con todo lo que ya he recibido. Hay un artículo de la Ley Procesal Civil que dice: el secretario judicial dará de oficio a los autos el curso que corresponda. En canónico no existe. He pronunciado una comunicación en la Gregoriana hace pocos meses y era diligencia en los tribunales. ¿Responsabilidad de todos o de nadie? ¿Es así? En canónico es así. Voy al presidente del tribunal y me dice: voy al día. Las causas las llevo al día. Sí, señor. ¿Y las que no me llegan? ¿Qué pasa? Porque están atascadas. ¿Qué pasa? Entonces, mi sugerencia: el que debe dar el impulso procesal, el que le corresponde la responsabilidad del impulso procesal en las nulidades matrimoniales o en los procedimientos canónicos, es el notario. Que haya una norma que lo diga, para mejorar la diligencia, porque no existe. Después, uso de las nuevas tecnologías. Por ejemplo, tengo una causa, la he ganado, gracias a Dios, segunda instancia, sentencia afirmativa en la Rota Romana, ha tardado 10 años. 10 años. Tengo una causa, cuando venía en el tren, recibí un mail de la notaria en Buenos Aires y me dice: señora abogada, la cliente no ha comparecido ni en la primera citación ni en la segunda. Dígame usted si cesa y caduca la instancia. Digo: señora notaria, si estamos, vamos, deseando que nos quiten. O sea, usar las nuevas tecnologías, el mail, el móvil, el WhatsApp. Y ahora es última sugerencia: se nos ha dado un papelito en la carpeta para que autoricemos darnos los datos. Y dice: dirección postal, yo he firmado que sí. Dice: mail, yo he firmado que sí. Y sugiero, y el teléfono móvil, porque el teléfono móvil, para el que tenemos WhatsApp, lleva el WhatsApp y es el modo de comunicarse más rápido y más... O sea, utilicemos las nuevas tecnologías en los tribunales de la Iglesia, respetando, sí, o sea, que conste el recibir y tal y tal y tal y tal. 2 sugerencias: el notario, el responsable de la diligencia, que haya una norma que lo diga. Segundo, además de todo, uso de las nuevas tecnologías. Gracias. Bueno, yo solo no totalmente de acuerdo en el uso de las nuevas tecnologías. Ya dije, yo también traía una batería de sugerencias para agilizar el proceso cuando no había salido la norma. Ahora yo creo ya lo que procede es, bueno, intentar mejorar en lo que se pueda la nueva norma. Y efectivamente, pues, o sea, es verdad que hay muchas cosas que con lo que hay se puede mejorar. O sea, es decir, hay muchas cosas que se pueden mejorar perfectamente. El uso de las nuevas tecnologías es evidente. Bueno, pues otras cuestiones para mejorar la diligencia.
siguen siendo necesarias porque evidentemente solo el cambio de la norma no garantiza nada, ya lo hemos comentado. Yo lo que no estoy de acuerdo, Rosa, es que el notario sea el que tenga esta responsabilidad. Creo que la tiene ya fijada y es el presidente. Otra cuestión es que el presidente lo haga o no lo haga, o el presidente le diga al notario que eso y compruebe, pero yo no creo que sea el notario el que tiene que hacer esto, y creo que por ley está fijado que es el presidente. Es el que responsable de los trámites. Pero poco a poco. Bajo la dirección del presidente. Bueno, todo. Otra cosa es que el presidente no haga nada hasta que el notario no le ponga la causa encima de la mesa. Eso ya. La responsabilidad suprema siempre será el presidente. Pero el responsable de los trámites procesalmente y con diligencia no es el presidente. Pero bueno, son opiniones, no pasa nada. Y luego, respecto a la diligencia, por mi trabajo, Dios de mi vida. Dios de mi vida. Dios de mi vida. Todos tenemos para contar miles de cosas. Digo, ¿por qué, si de verdad estamos preocupados y queremos ser diligentes, desde que ha surgido esto, las causas van con más retraso y no con más diligencia? ¿Por qué se está taponando? No me da tiempo para que mis compañeros pregunten, pero pondría ejemplos. En sentido, la que está a punto de dictarse la sentencia, por misericordia, señores jueces, no dicten la sentencia, esperen al 12 de diciembre. Pero la que ya ha empezado, la que son trámites, la que Dios... O sea, que la diligencia se manifiesta en hechos concretos y la responsabilidad en hechos concretos. Rosa, tendremos que pasar el micrófono a Pedro. Pues en la línea del principio que nos ha presentado brillantemente el profesor Jorge Miras de llamar a las cosas por su nombre, a mí me sorprende y quería compartirlo, y es parte, digamos, la pregunta es sobre el tema de las competencias en la apelación. Vamos a hablar del canon 1681, pero ya el quinto criterio fundamental de motivación de este motu proprio dice: se restaure, restituatur en el original, o si ripristi en italiano, que esencialmente es lo mismo, la apelación al metropolita. Entonces, bueno, una primera pregunta o sugerencia es ¿cómo se puede restaurar una cosa que ya está en vigor? Los cánones 1438 y 29, primera instancia, diocesano al metropolitano. Entonces, eso es una primera pregunta, pues por perplejidad. Y en esa línea, digamos, de las competencias, claro, en Italia, ante esta lectura, se planteaba el gran interrogante si el sistema jerárquico de los tribunales venía modificado por este motu proprio. Bueno, el presidente del Pontificio Consejo de Textos Legislativos, el 13 de octubre, pues ofreció un comunicado diciendo que no, porque responde a un principio jurídico que una ley universal no puede derogar una ley particular de un motu proprio del Papa, una ley pontificia, que por lo tanto en Italia permanece en vigor el de 1938, del cual cura Pío XI. Entonces, significa que por ese mismo criterio, esa misma analogía, tendremos que considerar la misma competencia jerárquica de los tribunales basándonos en las normas del motu proprio de Juan Pablo II del año 1999. Esa es, digamos, la cuestión. Eso afectaría, por lo tanto, a la competencia de la sentencia apelada contra el obispo metropolita. Si va al sufragáneo más antiguo, si va a la rota, ¿dónde va esa apelación? Y, digamos, para terminar este tema de las apelaciones, claro, el canon 1681 dice: si se ha pronunciado una sentencia ejecutiva sin distinguir si es afirmativa, si es negativa no apelada, si es que es una afirmativa que ha sido apelada y por lo tanto hay una doble conformidad, simplemente sentencia ejecutiva. Sigue entonces en vigor la norma del famoso decreto de la asignatura apostólica del 3 de junio del 89 contra la sentencia negativa no apelada para abrir un recurso extraordinario de revisión que no requiere nuevas y graves pruebas y razones. Muchas gracias. Sí, efectivamente. Totalmente. Venga.
Sí, efectivamente, empezando por esta última, lo he dicho muy rápido cuando he hablado de... pero ya no daba tiempo, ¿no? Efectivamente, cuando se habla de la nueva proposición de la causa y respecto a las sentencias ejecutivas, yo entiendo, puede ser discutible evidentemente, pero yo entiendo que la interpretación lógica o posible de ese nuevo canon, primero, es que las sentencias ejecutivas en esta materia son las sentencias declarativas de la nulidad, porque son las que permiten la ejecución, pueden ser ejecutadas, y de hecho antes he hablado de la ejecución, etcétera, de estas sentencias. Entonces yo entiendo que son las afirmativas las que pueden ser ejecutadas. Efectivamente, como producen ese salto en el grado de los tribunales, o sea, es decir, al remitirlo al tribunal de tercera instancia, ¿no?, la nueva causa proposición respecto a las sentencias ejecutivas, bueno, si son dos no hay problema, sigue igual que ahora, pero si es una sola afirmativa, yo entiendo eso, que, bueno, está claro, está quizás menos clara la motivación, o podemos sospechar de la motivación, pero la norma es clara, es el tribunal de tercera instancia competente, por tanto, es el tribunal de tercera instancia, y ahí es clara la norma, ¿no? Podemos pensar, bueno, pues lo que se ha querido incoherentemente con la finalidad de acercar la justicia al fiel es alejar la proposición de la nueva causa proposicio contra las sentencias afirmativas, porque para el resto del mundo pues va a ser Roma, ¿no? Va a ser la Rota Romana, que además, mientras esté este periodo transitorio de 3 años, este trienio, pues no permite la nueva causa proposicio, como sabemos, cuando ya una de las partes ha contraído un nuevo matrimonio. Es decir, que parece que en el fondo es un alejamiento o vaciamiento de la posibilidad de plantear en muchos casos la nueva causa proposicio, porque en cualquier caso, pues francamente, de todo el mundo no es lo mismo dirigirte a tu tribunal metropolitano que dirigirse a la Rota Romana, ¿no? Con lo cual, en cualquier caso, aleja y dificulta la proposición de este recurso. Lo que sí me parece bien, que es lo que comentaba, es que aunque sea una sola sentencia que sea ejecutiva, yo sí creo que por respeto a la firmeza de esa sentencia, por respeto a la seguridad de conciencia de los fieles que han recibido, no lo olvidemos, una resolución del Tribunal Eclesiástico, ¿no? Por tanto, por respeto a estas personas, sí me parece que en este caso, aunque sea una sola sentencia afirmativa que ha adquirido firmeza, es muy lógico que la norma exija, yo entiendo que para no aplicar el decreto de la asignatura, que sí es aplicable a las negativas, exija que haya nuevas y graves pruebas y razones, porque estamos diciendo de reabrir una causa sobre el estado de la persona que ya ha podido legítimamente contraer nuevo matrimonio o lo que sea, o que puede pensar hacerlo y que tiene derecho a no ser inquietado, ¿no?, también en su conciencia en esa cuestión. Entonces yo creo que sí hace falta, y me parece que está muy bien, que se pidan nuevas y graves pruebas y razones para reabrir una sentencia afirmativa firme, sea de primera o de segunda instancia, o sea que sean una o sean dos, me da igual. Y en cambio entiendo que sigue perfectamente vigente el decreto de la asignatura del 89, que dice, hombre, cuando es una sola sentencia negativa la que ha adquirido firmeza, pues se puede reabrir la causa sin ningún problema en el metropolitano correspondiente, que es el competente, el que tiene la competencia absoluta, simplemente pues pidiendo, en base a que las causas sobre estas personas nunca alcanzan cosa juzgada, y que el canon 1644, que sigue vigente, al que sigue remitiendo la propia norma, dice clara o limita las nuevas y graves pruebas y razones a que haya 2 sentencias conformes. Para las afirmativas, si entendemos ejecutivas en ese sentido, lo modifica el mitis iudes, pero para las otras no. Por tanto, entiendo que sigue perfectamente vigente esa disciplina, y me parece más que es lo más coherente y lo mejor para los fieles, vamos, creo, ¿no? Y la otra pregunta, la primera, efectivamente, yo creo que estaba en esto del metropolitano, que verdaderamente era bastante llamativo. Pues es verdad que probablemente la situación italiana estaba ahí muy en la mens legislatoris también, estaba la situación italiana efectivamente más que otras, ¿no? Pero bueno, tampoco me quiero. Muchas gracias. Ángel Marzoa. Sí, muchas gracias. Quería dirigirme fundamentalmente al profesor Miras. Bueno, sí, Ángel Marzoa, creo que dos cosas breves. Primera, ¿por qué no han utilizado en el
famoso número 48 de la relación, la expresión vía pastoral, no vía administrativa, y así nos hubiesen ahorrado muchos problemas. Entonces se hubiese impugnado una vía que no existe y era todo mucho más sencillo, ¿no? ¿Verdad? Y la segunda cuestión, le pido que si puede pronunciarse, ya sé que es irrelevante, Rebus sí que está antiguos, ¿verdad? Pero me gustaría conocer su opinión, si no cree que el proceso abreviado, tal como aparece diseñado en Mitis Juris, realmente podríamos hablar de un procedimiento administrativo y no pasaría nada. Así que es así. Muchas gracias. Es que los procesos y los procedimientos son formas. Entonces, si es judicial o administrativo, yo creo que en toda esta cuestión lo que está gravitando sobre esos dos términos es el modo profundo de proceder, es decir, de qué se trata en el fondo, ¿no? Yo sé que puedo regular un procedimiento administrativo que pueda ser más riguroso que uno procesal, y no habría ningún problema. Pero también sé que en el 85%, bueno, yo siempre lo cuento porque me hace gracia, siempre que vienen obispos por aquí pues a visitar la facultad porque tienen alumnos o tal, si les saludo y me preguntan ¿y usted a qué se dedica? Yo digo, al derecho administrativo. Dice, o sea, algo de... Claro, con la conciencia de lo que es lo administrativo en la iglesia, vete tú a saber qué puede pensar la gente cuando vea una cosa administrativa. Esto es administrativo, ¿no? Yo prefiero que sea un procesito, que sea pequeño, que tenga sus cositas bien puestas, tal, ya que, digo, hablando así... Es que me da la risa porque veo al profesor viene a reírse y no puedo aguantar. No, entonces, esa es mi opinión en sustancia. Sí, yo añadiría a eso, a mí lo que me parece, además, efectivamente, o sea, yo creo que ahí sí que, efectivamente, se puede configurar un proceso administrativo muy seguro, pero las garantías procesales y el derecho de defensa, etcétera, se salvaguarda mucho mejor en el proceso judicial, salvo que montes un proceso administrativo, un procedimiento administrativo que es un proceso judicial con otro nombre. Sí. Y de hecho la propuesta que se hizo de procedimiento administrativo en el sínodo la hizo un cardenal muy relevante de la Iglesia Católica, y lo que pasa es que dijo expresamente esto, procedimiento administrativo, pero añadió tal cantidad de garantías, o sea, en la descripción del procedimiento, digo, este es el proceso judicial que estamos haciendo, pero le llamamos procedimiento administrativo, pero era tal cual, con todas las garantías. ¿Qué pasa? Que también es un modo sutil de decir que suprimimos la duplex conformis. Era un procedimiento totalmente garantista, totalmente judicial, pero que sin decirlo ya había suprimido la duplex conformis. Es decir, que todo tiene su... En fin, luego su intrahistoria, ¿no? También. No hay garantías administrativas. Mira, yo voy a leer, tengo aquí apuntado, que ya conocéis todos, pero para que esté fresco el sonido. El canon 1720 es la vía administrativa de aplicación de penas, ¿no? Si el ordinario estima que debe procederse mediante decreto extrajudicial, 1. Hará saber al reo la acusación y las pruebas, dándole la posibilidad de que se defienda, a no ser que el reo legítimamente llamado no quiera comparecer. 2. Debe sopesar cuidadosamente con 2 asesores todas las pruebas y argumentos. 3. Si consta con certeza el delito y no se ha extinguido la acción criminal, dictará decreto de acuerdo con los cánones de la sentencia penal, ¿no? Uno lee esto es el esqueleto de un proceso, y para llenar los huevos, ¿qué hace? Imaginar, no a las leyes para casos semejantes, que son las procesales. No le vinculan con la urgencia que si fueran las leyes dadas precisamente para este caso, pero la norma sobre la prueba no vincula mejor la norma sobre un plazo determinado, pero todas las demás es que son las que tiene que aplicar la analogía para poder recorrer el camino sin quedarse metido en un agujero. Entonces, al final, ¿qué tienes? Pues tienes un proceso que se llama administrativo, pero que en el fondo es pues lo mismo. Es decir, que se quita la formalidad
y la urgencia con la que se exigen las cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que al final, y es una tendencia de todo el derecho comparado, las cuestiones administrativas se van cada vez a fuerza de pintarlas con el garantismo más fuerte. Al final te mandan una multa de tráfico ahora desde el pueblo de Zapatero, que ha puesto todo ahí, porque todas las multas se mandan desde el pueblo de Zapatero ahora. Te la mandan ya, no te dejan resquicio. Antes te llegaba una multa y tú decías, vale, contestaban, mándeme la foto, y luego te contestaban, ahora mándeme el certificado de radar y tal, y así, ¿no? Ahora te lo mandan todo en un papel. Incluso la foto de la madre del que ha hecho. ¿Por qué? Porque tú puedes, si no, emprender acciones por falta de garantías, por no protección del derecho de defensa, vamos. Entonces todo tiende a llenarse de garantías, rodearse, está todo muy procesalizado, sea administrativo, sea judicial, y al final pues es un modo de proceder. En lo que es propiamente función administrativa es otra cosa, pero porque se llama administrativo no significa exactamente que uno sepa lo que es, tiene que ver lo que es y luego decir, pues esto sirve o no sirve, ¿no? Y en materia penal pasa esto, y en la reforma penal, que no sé si ha abortado o sigue en el frigorífico, pero cuando se regulaba el procedimiento administrativo para la imposición de penas, que ya es paradójico que la administración imponga penas, ¿no? Pero no sé. ¿Y por qué se permite que la potestad ejecutiva invada este campo tan sensible, ¿no? Que parece que requeriría justo el distanciamiento, la independencia, la garantía de la potestad judicial, ¿no? ¿Por qué se permite? Pues porque conviene que ciertas características propias del modo de actuar administrativo estén presentes. ¿Y por qué se meten garantías procesales en una misión? Porque conviene que ciertas características del modo de actuar judicial estén presentes. Entonces al final se van haciendo híbridos. ¿Por qué? Montesquieu no solo está enterrado en España por mandato de algún político famoso, sino que es verdad que es un planteamiento teórico de las cosas, pero luego la vida va evolucionando y va llegándose a cuestiones que no son. Todos los que somos juristas recordamos que de las primeras cosas que nos llamó la atención en la carrera es que siempre se decía, entonces hay una posición extrema, hay otra posición, y la solución ecléctica, la primera palabra ecléctica en primero de derecho. Pues es un poco ecléctico. O sea, lo importante es, también se lo repito mucho a los alumnos en el curso de práctica jurídica, las cosas son lo que son, otra cosa es cómo se las llaman. Queda una pregunta y yo lo quería preguntar al presidente, hasta qué hora tenemos de tiempo. Son las 2 menos cuarto. A 3 minutos. 4 minutos. Entonces, don Pedro, no sé si me va a dar tiempo. Joao, ¿dónde está el micrófono? Ah, sí. Sí, la última. Buenos días a todos, pues agradezco a todas las ponencias. Soy Joao Feliciano de Portugal y doctorando en esta universidad. Y bueno, en el proceso breve se dice que el vicario judicial hace el procedimiento de saber si va a proceso breve o no, ¿no? O sea, él hace la escoja, ¿no? Por ahí. La elección. Sí, la elección. Y después, ya yo quería preguntar si hay una recusa, ¿a quién van las partes a hacer el recurso, ¿no? ¿A quién? Sí, vamos a ver. Bueno, propiamente en el proceso breve se plantea, cuando está regulado, se plantea la demanda por proceso breve, ¿no? Otra cuestión es que se plantea la demanda por proceso ordinario y ahí es donde se permite al vicario judicial que decida si es mejor ir por proceso ordinario o si se puede, si se cumplen los requisitos del proceso abreviado.
El tema concreto de la recusación, efectivamente, bueno, no lo regula expresamente el Miti Iudes. Entiendo que es, bueno, pues que es la norma, sigue vigente, pues la norma general, ¿verdad? Si se recusa al vicario judicial, pues tendrá que resolver el obispo. El problema es si en el proceso breve se recusa al obispo, pues tiene que abstenerse de juzgar. Por tanto, bueno, lo que decir que es, o sea, a ver, en la práctica, ¿no? Ustedes, el tema a nivel, en fin, jurídico puede tener su interés, pero en la práctica, si el proceso breve lo piden las dos partes de mutuo acuerdo, no es previsible que vayan a recusar al obispo, porque se quedarían sin la posibilidad del proceso breve. Hombre, y el defensor del vínculo puede en algún caso recusar al obispo. Bueno, pues sí, claro, si el que pide al obispo es su sobrino, pues en ese caso es que debería haberse inhibido el obispo directamente, ¿no? Y si no, podrá recusarle efectivamente el defensor del vínculo, pero bueno, el defensor del vínculo pondrá alguna recusación, me refiero, no gratuita, sino algo, en su caso, muy bien fundado. O sea, en la práctica pienso que no debería haber tanto problema, ¿eh? Pero bueno, sí, la cuestión tiene ahí sus... Vamos, el Mitis deja efectivamente muchas cuestiones un poco abiertas, ¿no? Muy bien, pues gracias a los ponentes y a los...